Pues hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a esta lección número 7 ya de nuestra clase de panorama del Antiguo Testamento. Y en esta ocasión vamos a estudiar un libro que es un libro muy oscuro, es un libro muy oscuro, es un libro muy raro y es un libro, sí, es un libro, la verdad es que es un poco, no confuso, pero sí es así como dark. Vamos a estudiar el libro de los jueces. Pero bueno, entonces antes de empezar, les voy a pedir que me acompañen a orar para pedirle al Señor que sea el que nos enseñe, ¿sí? Bueno, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites estar aquí reunidos nuevamente en torno a ti, en torno a tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe, el que nos enseñe, Señor, que seas tú el que tome el control de esta clase, el que abra nuestro entendimiento, Señor, el que nos dé la sabiduría que necesitamos para poder comprender, Señor, tu palabra, para entender las lecciones de vida, de historia que nos dejas en tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias porque sabemos que estás aquí con nosotros. Señor, te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, ay, me siento rara nada más viéndome yo porque ahora nadie prendió sus cámaras. Ya. Gracias. Aquí estoy. Gracias. Necesito hablar con alguien. Sí. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Les decía yo que vamos a empezar ahora con el libro de los jueces. Hello. Vamos a empezar con el libro de los jueces. Y a ver, vamos a compartir pantalla, ya saben. Share screen. Listo. El libro de los jueces. Y este libro creo que lo podríamos subtitular como La depravación de Israel. Este fue un libro que nos narra un periodo, les decía yo, muy oscuro. A ver, ¿alguien tiene por ahí su micrófono abierto? Si lo pudieran cerrar, gracias. Bueno, entonces el libro de los jueces, el escritor probablemente es Samuel, el libro no registra quién lo escribió y la Biblia tampoco tiene registro de eso. El Talmud, que es otro de los libros sagrados para los judíos, dice que fue Samuel, que fue el profeta Samuel el que escribió este libro. Pero digo, nuestra fuente bíblica no sabemos quién fue. Se escribió probablemente entre el 1043 y el 1004 antes de Cristo, pero abarca un periodo de la historia de 350 años. Abarca más o menos desde el 1385 al 1050 aproximadamente, antes de Cristo, obviamente. ¿Cuáles son nuestras palabras clave en este libro? Apostasía, juicio, arrepentimiento, misericordia. Les digo, este libro abarca un periodo de aproximadamente 350 años, que van desde la muerte de Josué, que es el libro anterior, hasta el nacimiento del profeta Samuel, aproximadamente. Toma su nombre del relato de los jueces de Israel, que eran líderes durante emergencias nacionales o tribales en ciertos momentos en los que no había un gobierno central. El título hebreo de este libro es Shopetim, que significa líderes que gobiernan. Por eso, pues para nosotros es jueces. Así lo pusieron en griego y ya después nosotros lo tradujimos del griego. El versículo clave escogí, o sea, puse el último, pero en realidad van a ver que se repite mucho. Es el versículo 17:6 que nos dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sí? El mensaje de este libro es la tendencia del hombre a alejarse de Dios, el castigo y la restauración del Señor. Este libro nos muestra de verdad lo profundo que puede caer el ser humano, lo lejos que puede ir el ser humano cuando se aleja de Dios, pero también nos muestra el gran amor y la misericordia de Dios y cómo el Señor cumple su pacto a pesar de el mismo pueblo, a pesar de estar tan lejos, ¿no? Ya saben, un resumen de este libro. Este libro abarca, les decía yo, el periodo que va desde la muerte de Josué
a la conquista de Canaán, o sea, el inicio de la conquista de Canaán, allá el establecimiento de todas las tribus. Durante ese tiempo, el pueblo se la pasaba moviéndose entre la apostasía y el arrepentimiento. Así, o sea, entre nos vamos mal, nos arrepentimos. Actuamos muy mal, nos arrepentimos. Es gobernado por líderes llamados jueces, que eran señalados por Dios. Dios señalaba quién iba a gobernar en ese momento. El libro de estos jueces registra una época de desobediencia y derrota como ninguna época de la historia del pueblo de Israel. Les digo, de verdad es creo que el punto más bajo en la historia de Israel. Como no han completado, en este punto, como no han completado la conquista y la ocupación de la tierra prometida, los israelitas comienzan a adoptar las costumbres pecaminosas de las naciones vecinas, ¿sí? Entonces se inicia un ciclo, así, o sea, un ciclo trágico. Israel cae en pecado, Dios los disciplina con opresión extranjera, el pueblo clama a Dios, Dios levanta un libertador, se restaura la paz. Y volvemos a empezar. Y volvemos a empezar, y volvemos a empezar. Este ciclo se dio 7 veces. Sí, o sea, volvemos a empezar, volvemos a empezar, volvemos a empezar. Sin embargo, les digo, a pesar de todo esto, esta historia nos enfatiza el amor y el perdón de Dios con un pueblo tan rebelde, pero también nos enseña que hay consecuencias y que hay castigo por la falta de fe y la falta de obediencia. Y se relatan detalladamente, aunque se mencionan más, a detalle se relatan la historia de 3 jueces específicos: Débora, Gedeón y Sansón. Son los más, a los que se les dedica más tiempo, digamos, ¿no? A los que se habla más, más de ellos. Los demás son mencionados como más de pasadita. Ahora, ¿cómo lo dividimos? Para tener una idea. Este libro lo dividimos en 4 grandes divisiones. El primero es la victoria incompleta, que es el capítulo 1. ¿Por qué victoria incompleta? Porque en el capítulo 1 nos enseña cómo prácticamente ninguna de las tribus cumplió con lo que les dijo Dios que tenían que hacer. Y entonces resulta que no conquistaron la tierra como Dios les dijo que la tenían que conquistar. Solamente en el capítulo 1, en el 19, 21, 27, 29 y 30, 31 y 33, nos dicen que las tribus de Judá, de Benjamín, de Manasés, de Efraín, de Zabulón, de Aser y de Neftalí no expulsaron completamente a los cananeos, sino que empezaron a convivir con ellos. Solamente en el caso de Judá, y Judá bajó, descendió a la guerra y a la conquista junto con Simeón, y por eso, si se acuerdan, en el mapa que les mostré la vez pasada, Simeón quedó como una capsulita dentro de Judá, ¿no? Porque pelearon juntos. Y ellos, solamente ellos no conquistaron todo lo que tenían que conquistar, pero en su caso específico dice, porque ya no pudieron arrojar a los que habitaban en los llanos porque tenían carros errados. Recuerden que Dios, de manera continua, o sea, lo vemos desde aquí se ve hasta el periodo del rey David, de Salomón y de los demás reyes, Dios les prohíbe que usen carros de guerra. ¿Por qué? Porque Dios especifica que, o sea, el tener carros de guerra, el tener instrumentos de guerra que no sean armas personales, implican confiar en ellos mismos, en su tecnología, digamos, ¿no? En lo que ellos pueden hacer más que en Dios. Entonces, Judá, o sea, y todas las tribus de Israel no tenían tecnología militar como la que tenían los cananitas. Entonces Judá solamente se quedó en las montañas, ya no pudo bajar a los valles. Pero es el único que por eso, o sea, que tuvo un motivo, digamos, que tuvo una razón de por qué no. Pero ya de ahí para adelante, Benjamín dice que no expulsó a los jebuseos y habitó con ellos en Jerusalén. El libro nos dice hasta el día de hoy. ¿Sí? O sea, después Manasés dice, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a sus aldeas, ni a los de Tanac, ni a los que habitan en Megiddo, y el cananeo persistía en habitar su tierra. Efraín tampoco arrojó al cananeo que habitaba en Geser.
Zabulón tampoco arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni los que habitaban en Nalán, sino que el cananeo habitó en medio de él. Aser tampoco arrojó a los que habitaban en Aco, en Sidón, en Lala, y Neftalí tampoco arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anán. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Se les ocurrió la genial idea, obviamente esto no era parte del plan de Dios, a las tribus se les ocurrió la genial idea de que si no puedes con ellos, úneteles. Entonces, ¿qué pasó? Que los convirtieron en tributarios. O sea, sí eran más poderosos los israelitas, sí llegaron a mandar, pero no eran tan poderosos como para expulsarlos. Entonces dijeron, bueno, pues entonces lo que vamos a hacer ahora en adelante es que los vamos como a colonizar y nos van a pagar tributo. Pero eso no fue lo que Dios les dijo que hicieran. Ojo. ¿No? Entonces no era no es obediencia. Recordemos, ya les había yo comentado, ya lo hemos dicho otras veces. El 99% de obediencia sigue siendo desobediencia, ¿no? Entonces, los hicieron tributarios, pero eso no fue lo que Dios les dijo que tenían que hacer. Después nos habla de la historia espiritual de Israel durante este periodo, durante todo este periodo. Cuando empieza después de toda esta cuestión de las victorias incompletas, de que no obedecen a Dios, se nos habla del estado espiritual de Israel, de por qué Israel cayó hasta donde cayó. Y entonces se nos dice, empezamos con el ángel de Jehová, se les aparece en Gilgal, y les dice que él había hecho un pacto con ellos y que no lo iba a invalidar, ¿sí? Que no iba a invalidar el pacto. Dice, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses serán tropezadero. O sea, Dios les dijo, bueno, no me van a obedecer, no lo sacaron como yo les dije que lo sacaran, pues entonces ya no vengan aquí a rogar que los ayude a que lo saquen, porque ahora no se van. Y ahora les van a hacer de prueba constante, de prueba de fe y de obediencia de forma constante. Y eso, hasta el día de hoy, hermanos míos, hasta el día de hoy esa gente sigue ahí, porque no los expulsaron en ese momento, y pues siguen siendo una prueba para el pueblo de Dios, porque pues siguen peleando hasta el día de hoy. Después tenemos la muerte de Josué, estamos aquí en el capítulo 2, y en el capítulo 2 se registra la muerte de Josué, nos dice que Josué murió de 110 años, y nos dice una cosa que es muy triste. Aquí es donde empieza la caída, aquí es donde empieza la caída espiritual de Israel, porque nos dice que mientras Josué vivió, el pueblo servía a Dios, y mientras Josué fue su líder, el pueblo seguía a Dios. El problema fue que cuando murió Josué, dice, se levantó una generación que no conocía a Jehová. Y uno dice, ay, pues es que pasó mucho tiempo. O sea, uno podría pensar, bueno, pues sí, 110 años y luego pasa una siguiente generación y pues ya no se acuerdan. Sí, pero se acuerdan de lo que hablamos precisamente en el libro de Josué, de cómo ellos levantaron altares para recordar lo que Dios había hecho por ellos. La gente tenía la obligación. O sea, Josué no era, ¿cómo les diré? Josué no era obligación de Josué hacer que el pueblo obedeciera a Dios. Él era su líder y él era el que les comunicaba la palabra de Dios, pero no, vaya, Josué no iba con cada uno a hacerle manita de puerco para que creyeran y obedecieran a Dios. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que pasó? Que como era Josué, ¿y esto qué nos indica? Que esta generación no le habló a sus hijos de Dios. Y esto es una enseñanza muy grande, hermanos, por favor, para los que tienen hijos. Hay que tener claro una cosa, yo no creo que exista tal cosa como cristianos de segunda, de tercera, de cuarta generación. Yo creo que todos los cristianos somos cristianos de primera generación, porque todos tenemos que tener un encuentro con Cristo de forma personal. Pero creo que los hijos de los cristianos, los hijos de los creyentes, deberían de tener la ventaja respecto a los hijos de los inconversos
en que Dios sea una persona y una presencia constante en sus vidas desde que son niños. Así para cuando tengan una edad como para poder tomar una decisión por Cristo, ya saben a quién están buscando, ya saben a quién se están refiriendo, ya saben por qué lo necesitan. No es como que un shock tan grande como cuando uno es inconverso y viene de una familia inconversa y no tienes idea de lo que está pasando, ¿no? Pero, y entonces esa es la obligación de los papás, pero entonces, por eso les digo, hay que tener muy en cuenta este ejemplo, porque ¿qué pasa? Sobre todo con las reglas del mundo de hoy, que ellos escojan, o sea, yo no les voy a inculcar nada, porque ellos cuando crezcan, que ellos escojan. ¿Saben qué va a pasar? Que van a escoger el mundo. O sea, de cajón. Van a escoger el mundo, no van a escoger a Dios. Y esta es una prueba grande. Esto recuerden, las historias de la Biblia no son cuentos, y las historias de la Biblia están ahí para que tomemos ejemplo de ellas, así lo dice la Escritura. Entonces, ¿qué pasó? Que esta gente no le habló a sus hijos de Dios, no les inculcaron la palabra de Dios, no les inculcaron los caminos del Señor. ¿Qué pasó? Que los nietos ya no tenían la menor idea de quién era Dios, y no tenían una relación con Dios, y no les interesaba tener una relación con Dios, porque para ellos eran más reales los ídolos, porque ya estaban mezclados con los pueblos, y eran más reales los ídolos que un Dios que no se ve, un Dios que no puedes ver físicamente. Entonces, por eso fue que cayeron tanto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Dios instituye jueces para que aquí es donde se dice que Dios empieza a instituir jueces para que los libre de los invasores, porque este es el método que Dios empezó a usar para poner en cintura a su pueblo, ¿sí? Y el resultado de la obediencia, de que continuamente desobedecen a Dios, es eso, que Dios se enoja con su pueblo, y entonces es cuando que les dice que no va a sacar a los otros pueblos, y que van a hacer la piedrita en el zapato, y que van a hacer su método de prueba y su método de castigo para con ellos por su desobediencia. Después de esto, tenemos en el apartado 3, digamos, la servidumbre bajo los jueces, que son los periodos en los cuales Israel estuvo bajo el dominio de una nación extranjera. En esta primera etapa, porque ese tipo de correctivo Dios lo usó mucho con Israel, muchísimo. A Israel lo han conquistado todos los pueblos que se puedan imaginar, los han conquistado, porque pues han desobedecido muchas veces. Entonces, pero aquí empezó todo, digamos, ¿no? Entonces, primero tenemos en el capítulo 3, por ejemplo, tenemos que el Señor los lleva a que sean conquistados por Mesopotamia. Mesopotamia los gobierna por 8 años, hasta que el Señor levanta al primer juez, y el primer juez es Otoniel, que Otoniel, para que tengan una idea de cómo se conecta con el libro anterior, Otoniel es el sobrino yerno de Caleb, el segundo espía, junto con Josué. ¿Se acuerdan? Los únicos dos de la generación anterior que sí entraron a la tierra prometida, pues Otoniel era su sobrino yerno. Entonces él liberó al pueblo de la servidumbre de Mesopotamia, y le dio al pueblo 40 años de paz. Pero después de eso viene Moab. Después de Mesopotamia viene Moab, y Moab los gobierna por 18 años. Y entonces, para liberarlos de Moab, el Señor, ¿sí? Alma, ¿Qué pasó? tengo una duda ahorita que mencionaste a Moab. Sí. Tengo algo no muy claro. Moab es uno de los hijos de Noé con su hija, algo así. No, de Lot. Lot, ok, sí es cierto. Sí, Lot, las hijas que pensaron que el mundo se había acabado cuando Dios destruyó a Sodoma, y se les ocurrió la genial idea de tener hijos con su papá. Los amonitas, ¿no? Ajá, así es. Ok, esa era mi confusión, gracias. Ok, ándale, son ellos. Después está Moab, que los gobierna por 18 años. Después llega Javín, rey de Canaán, que los gobierna por 20 años. Después tenemos a Madián, que los gobierna por 7 años. Amón,
los gobierna por 18 años y los filisteos los gobiernan por 40 años. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué pasaba esto? ¿Por qué pasaba esto? De que llegaban estos reyes. Les voy a pedir, les voy a dar unos, precisamente para que nos demos una idea de por qué, les voy a dar unos versículos, quiero que me ayuden, por favor, se les voy a ir dando uno a cada quien. Entonces, aquí como yo los veo, Sherry, por favor, todos en Jueces 3:7, por favor. Hasir 3:12. Aldemir 4:1. Abraham 6:1. Coqui 10:6. Capítulo 10, versículo 6. Capítulo 10, versículo 6. Por favor. Y Jesse, capítulo 13, versículo 1, por favor. ¿Y yo? Ahorita, espérame, no comas ansias. Ahorita vamos con otros. Igual Sí, ahorita les toca. Espérenme tantito. Permítanme tantito. Ok, entonces, ok. Empecemos, por favor, Sherry. Claro. Josué 3:7. Jueces. Jueces 3:7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Así es. Hasir. Sí. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Así es. Aldemir. No escuché, pero bueno, 4:1. no. Después de la muerte de Ahot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. A ver. Ese es Sí. mío, ¿no? No, a ti te tocaba el 10:6, Coqui, por favor. Ahorita sigue Abraham con el 6:1, por favor. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Así es. Ahora sí, Coqui. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. A ver. Y Jesse, 13:1, por favor. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Así es, ¿se fijan? 6 veces en un periodo de menos de 300 años, aunque el libro abarca 350 años, todo esto se dio en menos de 300 años. En términos de generaciones es muy poco. 6 veces leemos lo mismo. Los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Jehová. Pero entonces, Jessy, si pudieras apagar tu micro, porfa. Pero entonces, ¿qué pasa? Que lo que nos pasa creo que a todos cuando estamos en muy mala situación, pues que Israel clamó a Dios, a pesar de todo, a pesar de su alejamiento, clamaban a Dios, ¿sí? Y no una vez, varias veces. Entonces aquí vamos, Aime, si pudieras el 3:9, por favor. ¿Cuál? Marí, Como un 3:9. Capítulo 3, versículo 9. A mí me tocó el 3:9, perdón. Sí. Marí, el 3:15, Voy. por favor.
Ok. A ver, y luego volvemos a Juan Carlos. El 4-3, por favor. Y volvemos a empezar. Sherry, el 6-6, por favor. Y Jacir, el 10-10. Sí, y entonces les digo, hacían lo malo, hacían lo malo, hacían lo malo, Dios los entregaba a manos de alguien y entonces el pueblo respondía. Aime, por favor, 3-9. O como algo suavecito. Voy. Dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Así es. Marí, 3:15, por favor. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a un hijo de Benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Así es. Por cierto, esta es la primera vez en la Biblia que se registra que alguien es zurdo. Ok, Juan Carlos, por favor, 4-3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros errados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Así es. Sherry, por favor, 6-6. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y 10-10, por favor, Jacir. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido al Baales. Entonces ven cómo el ciclo, o sea, se arma ese ciclo vicioso, ese círculo vicioso constante en el que los hijos de Israel se alejan, hacen lo malo delante de Dios, Dios los castiga, claman a Dios y Dios contesta. Y eso también esa es otra lección para nosotros, aun cuando nos alejemos, si somos sinceros en nuestro arrepentimiento y clamamos a Dios, Dios va a contestar. Dios no va a decir, pues arréglatelas como puedas. No, no lo va a hacer, Él no es así. Gracias a Él, Él no es así. Él no es como nosotros, ¿no? Pero entonces, vaya, al darse, les digo, esto nos va demostrando la pobreza espiritual en la que estaba sumida Israel. Y entonces esto nos da paso a la siguiente parte del libro, el siguiente, les vuelvo a compartir pantalla. A ver, permítanme, ahí está. La siguiente división, que es la ignorancia, la maldad y la confusión que se dieron en Israel. Esto está del capítulo 17 al capítulo 21. Y aquí vemos una cantidad de historias tan extrañas. Historias que yo les voy a ser bien honesta. No, yo creo que es difícil. Yo no encontré, muchas veces yo no he encontrado, ni siquiera he podido encontrar una aplicación para algunas de estas historias, porque están tan bizarras y están tan raras. Creo yo que la máxima enseñanza es lo lejos que puede caer el ser humano, lo profundo, lo hondo que puede caer el ser humano cuando se aleja de Dios. ¿Sí? Entonces, primero tenemos en el capítulo 17 la idolatría en la que cayó Israel. Aquí se nos da una historia muy rara. Resulta que se nos habla de un hombre de la tribu de Efraín que se llamaba Micaías. Entonces resulta que Micaías se va con su mamá y le dice, oye mamá, ¿te acuerdas de aquellos 1100 ciclos de plata que perdiste y que maldijiste porque los habías perdido? Pues, ¿qué crees? Que yo los tengo. Y yo los agarré. Entonces, aquí están, te los regreso. 1100 ciclos de plata
no era, para la época sí era una cantidad considerable, probablemente para esta época sean algo así como unos 50,000 pesos, una cosa así, más o menos. Más o menos, pero o sea, no es así como que toda la lana del mundo, pero no es algo que tampoco traigas de cambio, ¿no? O sea, a menos que seas slim. Entonces resulta que le dice a la mamá, entonces la mamá se alegra mucho de que su hijo le regresa lo que le robó, y entonces, en agradecimiento, fíjense, en agradecimiento a Dios, ojo, en agradecimiento a Jehová, porque su hijo le regresó lo que le había robado, usa 200 ciclos, 200 de esas monedas, las usa, las lleva con el fundidor y hace una imagen de talla y una imagen de fundición. O sea, va con el fundidor y le dice que le haga 2 idolitos para agradecerle a Jehová. Vean la incongruencia, o sea, vean en dónde estaban espiritualmente. Y entonces resulta que además de estas 2 imágenes, que esto de imagen de talla y de fundición nos da la idea de ídolos grandes, de bultos grandes, ¿sí? Y aparte dice que mandó a hacer Micaía un efod, que el efod era como la pechera que usaban los sacerdotes, eso está en Levítico, que tenía las joyas en donde representaba cada una de las tribus. Él se mandó a hacer uno, considerando que eso se supone que solamente es para los sacerdotes, ¿sí? Entonces él se mandó a hacer un efod y mandó a hacer unos terafines. ¿Qué son los terafines? Los terafines son idolitos de bolsillo, ¿sí? Son así, son Polly Pocket, son idolitos para traer en tu bolsa. De hecho, por ejemplo, ¿se acuerdan en Génesis la historia en la cual Raquel se roba los ídolos de su papá? Se roba terafines de su papá, porque son así chiquitos, se pueden meter en una bolsa. Entonces, bueno, se manda a hacer unos terafines. Entonces, tenía sus 2 idolotes, el símbolo del sacerdocio, que él no tenía por qué tenerlo, y sus idolitos petit, ¿no? Entonces él tiene eso y resulta que de pronto un día aparece por su casa un levita que no tenía trabajo, no trabajaba en el templo, bueno, todavía no había templo, pero no trabajaba en el tabernáculo, y no tenía trabajo, y entonces Micaía lo contrata para que sea su sacerdote personal, y le dice, mira, yo aquí tengo un efod, tengo unas imágenes, tengo unos terafines, yo te voy a dar casa y comida, no te va a faltar nunca, casa y comida, quédate aquí, sé mi sacerdote. Y él le dice que sí. Y entonces Micaía así se congratula a sí mismo de lo inteligente que es y de que de ahora en adelante, su casa va a estar bendecida por Jehová siempre, porque ya tiene un sacerdote ahí. Venle no sé, esto me recordó tanto, y con lo que estudiábamos ayer en sectas, me recordó tanto estas familias que piensan que porque hay un sacerdote en la familia, ya todos se van a ir al cielo, ¿no? O sea, no importa lo que hagan, total, mi nieto es cura, entonces, pues ya, todos nos salvamos, ¿no? O sea, sí, esta familia dijo, ya lo hicimos, ya agradamos a Jehová, porque tenemos un sacerdote aquí en la casa, ¿no? Entonces, ok. De ahí pasamos al capítulo 18, en donde se vuelve más confusa la cosa, porque resulta que la tribu de Dan no había podido obtener tierra, no pudieron, o sea, para la parte para la que los habían mandado, que les tocaba, no pudieron con los de plano, no pudieron con el pueblo que estaba ahí, dice que los corretearon y los sacaron. Entonces andaban viendo, bueno, así que por dónde se metían, por dónde conquistaban algo para asentarse, ¿no? Ellos no habían podido asentarse todavía. Y en eso de que andan así viendo para dónde, llegan a casa de Micaía. Mandan a 5 espías primero, y esos 5 espías llegan a casa de Micaía, y ahí ven que Micaía tiene un sacerdote, tiene unas imágenes, tiene un efod, tiene unos terafines. Entonces les ocurre la genial idea de que llegan y arrasan la casa de Micaía y se roban al sacerdote, o sea, no se lo roban, pero se lo agandallan al sacerdote. Le dicen al sacerdote, oye, de que se hace el sacerdote de una familia a que se hace el sacerdote de miles, para toda la tribu, pues vente con nosotros, acá te va a ir mejor. Y el sacerdote dice que feliz de la vida, agarra lo que no es suyo, agarra las imágenes, el efod y los terafines, y se va con la tribu de Dan.
Pero entonces resulta que esta acción le costó muy caro a la tribu de Dan. Un precio muy caro, un precio que van a terminar de pagar hasta el milenio. Porque resulta que Dan, con esta acción, la tribu de Dan se entregó completamente a la idolatría. Empezaron a adorar a las imágenes y a los terafines que se robaron de la casa de Micaía. Toda la tribu empezó a hacerlo. Y además empezaron a usar este sacerdote, en lugar de ir con la tribu de Leví, como debían de hacer todas las tribus, ya tenían ellos su sacerdote particular, entonces córtalas con Leví. ¿Qué pasó? Que el Señor los cortó de sus tribus. A partir del libro de Jueces, o sea, en el libro de Jueces es la última vez que nosotros vemos a la tribu de Dan como parte de las 12 tribus de Israel. ¿Sí? El siguiente conteo se da en Primero de Crónicas y Dan no aparece. De ahí en adelante, la tribu de José se parte en dos, Efraín y Manasés, para que vuelvan a ser 12, pero Dan ya no aparece. Y, por eso le digo, ¿por qué le digo hasta el milenio? Porque resulta que en Apocalipsis 7, donde se nos da, en Apocalipsis 7 es donde se narra el pasaje de los 144,000 enviados del Señor, que van a ser 12,000 por tribu para ir a predicarle a los judíos. No está la tribu de Dan. No va a haber 12,000 elegidos de la tribu de Dan. Listo. Entonces, les digo, por eso les decía yo que es este precio tan alto, ¿saben? Que pagó Dan, porque Dan no va a ser llamado a evangelizar a sus hermanos. No va a haber 12,000 escogidos de la tribu de Dan, pero, ojo, sí va a haber un perdón para la tribu de Dan, porque en Ezequiel se narra que Dan va a ser la primer tribu llamada para el milenio. ¿Sí? O sea, sí va a haber, sabemos que cuando hay arrepentimiento en el Señor, siempre hay perdón. Pero vaya, va a tener un periodo muy largo de prueba y de castigo por lo que hicieron, porque se entregaron así abiertamente a la idolatría. ¿Sí? Después tenemos una historia, pero vean cómo cada vez se va poniendo más oscura la cosa, ¿sí? Empezamos con Micaías y este asunto de agradecerle a Dios haciendo figuras y haciendo ídolos. Después esta tribu que se roba los ídolos, y ahora resulta que tenemos en el capítulo 19, tenemos una historia muy rara, muy oscura, muy fea. Resulta que aquí se nos narra la historia de un levita que tenía una concubina. Ya aquí para empezar, pues vamos mal. O sea, los levitas, pues se supone que están consagrados a Dios, debería de estar casado, ¿no? Entonces tiene una concubina. Resulta que va a visitar al papá, su suegro, lo van a visitar. El papá lo retrasa mucho para que se vayan. Cada vez que se va a ir le dice, no te vayas, quédate otro día, mira. Y así se la lleva y lo hace que se tarde como una semana, ¿no? De que no se va, ahora sí que no se va y no se va y no se va. Hasta que ya por fin se van, agarran camino y llegan a la ciudad de Gad, que pertenece al territorio de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Y entonces resulta que estando ahí, unos hombres perversos quieren atacar a Levita, y a Levita se le ocurre la genial idea de, para proteger su hombría, les entrega a su concubina. Y entonces estos hombres abusan de su concubina toda la noche, hasta que la matan. Sí, cuando él en la mañana, pero además, ay, de veras, a mí esa historia me apachurra el corazón, porque dice que en la mañana el levita sale, o sea, él se encerró, o sea, abrió la puerta, la empujó y se encerró. O sea, en la mañana él sale, la ve tirada y le dice, levántate, vámonos. Y entonces se da cuenta que está muerta. Y entonces dice que la agarra, la levanta, se la lleva a su ciudad y la parte en 12 porciones, corta el cuerpo en 12 porciones y manda una porción a cada una de las tribus.
les digo, esto sí es algo que yo personalmente no entiendo. O sea, obviamente es, sí, como de película de terror. La parte a la pobre mujer manda le dio una porción a cada una de las tribus, y entonces esto nos lleva al capítulo 20. Esto provoca una guerra civil en Israel, porque todas las tribus se unen contra Benjamín, porque esto pasó en Benjamín, les digo, en el territorio de Benjamín. Entonces todas las tribus se unen contra Benjamín y casi los exterminan, al punto de que solamente quedan unos cuantos hombres, ojo, hombres. Exterminan a todas las mujeres y a todos los niños de la tribu de Benjamín. Solo quedan unos cuantos hombres. Y entonces resulta que cuando ya, pues, o sea, ganan la guerra, todas las de las 11 tribus ganan la guerra, le ponen su cachetiza a Benjamín y los desbaratan, prácticamente los destruyen. Dice que Benjamín les dice, bueno, que ya, pues, ya, perdón, ya me doy, pero ¿cómo le vamos a hacer? Porque, pues, o sea, no queremos ser borrados de la historia de Israel, pero ¿cómo le vamos a hacer? Porque ustedes mataron a todas nuestras mujeres. Entonces, ¿dónde agarramos esposas? Si se supone que no podemos agarrar esposas de los extranjeros, ¿de dónde agarramos esposas? Entonces, las otras tribus, otra vez les digo, o sea, llegan a unos puntos de razonamiento incomprensibles, porque les dicen, bueno, ok, como nosotros juramos, ya las 11 tribus juramos que maldito sea el que le dé una de sus hijas a Benjamín para que se case con ella, pero pues efectivamente no podemos permitir que una de las tribus se extermine. Vamos a hacer esto. En unos días va a haber una fiesta solemne a Jehová en Silo o Shiloh, depende cómo lo quieran decir. Entonces lo que vamos a hacer es esto. El día de la fiesta, vayan ustedes a la fiesta, y hay un momento de la fiesta en el cual todas las mujeres solteras que vayan, ojo, de todas las tribus, porque todas las tribus iban a estar en esa fiesta, todas las mujeres solteras, las doncellas, salen a bailar. Róbense a la que quieran. Nosotros no se las estamos dando, así que nos rompemos nuestro juramento, y ustedes pues tienen mujeres para volver a levantar a su tribu. Y entonces resulta que eso hacen. Va Benjamín y se arriban a todas las chamacas que pueden y se las llevan. Y ahí se acaba el libro, ¿no? Entonces, ok. Les digo, es un libro rarísimo. Y ahora, ahorita les voy a explicar también, porque hasta en eso está raro este libro, pero para seguir nuestra estructura de siempre, bueno, estos son los datos, digamos, esto es el resumen de qué se trata el libro de los jueces. Ahora, como en todas las otras ocasiones, ahora sí que aunque usted no lo crea, aún en este libro podemos encontrar a Cristo, podemos encontrar a Jesús, aún en este libro tan raro. ¿Cómo lo encontramos? En primer lugar, pues Cristo se revela como el juez y el dador de la ley, ¿sí? En dos ocasiones, tanto en Jueces 2:18 como en Jueces 11:27, se nos dice que Jehová hizo un juicio justo al pueblo y fue misericordioso con ellos. ¿Sí? O sea, su respuesta a lo que ellos hicieron fue misericordia. Perdón, ¿qué versículos fueron? Es Jueces 2:18 y 11:27. Entonces ahí podemos, ahora físicamente podemos ver a Jesús en el capítulo 2 al principio, como es el ángel de Jehová, es el que se aparece y les dice, ¿saben qué? No voy a quitar a los pueblos de aquí porque ustedes no entienden. Entonces esto va a ser su prueba de aquí en adelante, ¿no? Esa es la presencia literal de Cristo, ¿no? En este libro. Ahora, ¿de qué otra forma y en qué otra figura podemos ver a Jesús? En cada uno de los jueces. En cada uno de los jueces. Porque cada uno de los jueces lo que hace son personas enviadas por Dios para liberar a su pueblo de la opresión. En este caso es de la opresión de los pueblos paganos, de la opresión del mundo, de la opresión del pecado. Y eso es lo que Cristo vino a hacer con todos.
fue enviado por Dios para liberarnos del pecado, para liberarnos del mundo, para liberarnos de la esclavitud en la que el mundo y el pecado nos tienen. Entonces, en cada uno de los jueces podemos ver la figura de Cristo, ¿sí? Ahora, este libro, les digo, es un libro extraño, nos muestra la depravación segura de las naciones, iglesias o familias cuando abandonan el orden y la autoridad divina. ¿Saben? Esto es algo que además se menciona en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Jesús nos dice, ¿no?, que cuando una persona, cuando se expulsa un demonio de una persona, dice que lo expulsan y se va, y cuando regresa y encuentra la casa ordenada, va por otros 7 y los trae para decirles, miren qué bonita está la casa que había yo dejado, ¿no? Y más adelante en las cartas se nos dice que una persona que ya ha conocido la gracia de Dios y regresa al pecado, dice que su postrer estado va a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque ya conoces del Señor, ya conoces la gracia de Dios, ya conoces al Señor, ya conoces su misericordia, y entonces obviamente al alejarte de Dios de una manera premeditada, pues tu caída va a ser mucho más fuerte. Y lo podemos ver de una manera impresionante en este libro. O sea, hasta qué punto pudo llegar el pueblo de Israel por alejarse de Dios, por no enseñarle a sus hijos a tener una relación con Dios. Pero también esta dualidad que presenta este libro es también que nos manifiesta la maravillosa fidelidad de Dios al llevar a cabo su propósito a pesar de la depravación del hombre. Vemos como cada vez que el pueblo clama a Jehová en arrepentimiento, Dios responde. Cada vez. Ya vimos que fueron 7 veces y cada vez lo hicieron, ¿sí? Y cada vez lo hicieron y usó personas diferentes, y los jueces fueron jueces muy humanos, fueron jueces, fueron personas con defectos, fueron personas que no eran perfectas, evidentemente. Y nada más así rápido, para hacer un pequeño recuento, les dije que se menciona a todos los jueces que se mencionan en este libro, pero se narra específicamente la historia de 3 jueces, de Débora, de Gedeón y de Sansón. Débora es la única mujer juez y es la única mujer en toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, en toda la Escritura en haber sido líder de Israel. ¿Sí? Por lo tanto, por favor, Débora no es representativa y no es sustento bíblico para el pastorado femenino ni para el liderazgo espiritual femenino a una congregación completa, me refiero. Hay muchísimas personas que quieren usar a Débora para decir, ahí está, ¿no? O sea, Débora, la jueza, pero además luego me encanta que dicen, la guerrera. ¿Cuál guerrera? Débora no era una guerrera. Débora fue a la batalla, pero fue a las tiendas, ella se quedó atrás, los que se fueron a pelear fueron los otros, ella no fue a la guerra, literalmente. Ahora, el hecho de que el Señor haya levantado a una mujer en este punto, lo que nos muestra es la pobreza espiritual de Israel, ¿sí? La pobreza espiritual en la que se encontraba Israel, que no hubo un hombre digno de ser usado por Dios. Entonces, o sea, esto no habla mal de Débora, por supuesto que no. O sea, ¿qué nos muestra? Pues que Débora era una mujer de Dios. Dentro de esta depravación tan terrible en la que cayó Israel, Débora era una mujer de Dios y por eso el Señor la usó, para cubrir una necesidad. Pero más bien esto es, digamos, que para vergüenza de los varones de Israel en ese momento, que no hubo ni uno solo. Y por eso tuvo que levantar a una mujer. Y despuésito del problema, Débora entendió también su papel, que despuésito de ella siguió Barak. Ella le entregó la estafeta a Barak inmediatamente, precisamente con la guerra. Le entregó la estafeta a Barak, y entonces Barak fue el siguiente juez. Y curiosamente, fíjense, a pesar de que Barak al principio no quiere ir a la guerra, le dice, si vas conmigo voy yo, a pesar de que Dios ya le había dicho que le iba a dar la victoria,
y le dice, sí, está bien, voy a ir contigo, pero como no estás confiando completamente, la victoria no va a ser tuya, la victoria va a ser en manos de una mujer. Y así es, la persona que mata al general, a Císara, el general enemigo, es una mujer, es Jael. Pero aún así, o sea, a pesar de este episodio de falta de confianza, digamos, de parte de Barak, su fe, aún así, su fe fue tan grande de Barak, la fe de Barak fue tan grande que Barak es mencionado en Hebreos 11 y Débora no. Curiosamente. Mencionan a Barak, mencionan a Gedeón, mencionan a Sansón, pero no mencionan a Débora. ¿Sí? Ven cómo Dios establece el orden de las cosas y esta es nota para las mujeres. Una mujer de Dios entiende perfectamente cuál es el papel que el Señor le asigna y lo cumple como el Señor quiere que lo cumpla, ¿no? Sin usurpar nada. Después, Gedeón. Gedeón fue un hombre que era un muchacho, y en ese momento los que los tenían oprimidos eran los madianitas, Madián, y entonces Gedeón es el de la historia de las lámparas y las trompetas. ¿Qué pasa? Dios le dice, el ángel de Jehová se le aparece y le dice que lo va a usar para liberar al pueblo. Él le pide que le dé una prueba. O sea, imagínense, se atreve a pedirle a Dios que le dé una prueba de que de verdad quiere que lo use a él. Él dice que va a dejar un vellón, o sea, una piel de cordero en el pasto afuera. Entonces, que si en la mañana el pasto está mojado con el rocío, pero el vellón está seco, él va a entender que sí, o sea, que eso es lo que Dios quiere de él. Y en la mañana sí aparece, la piel está seca completamente y todo el pasto está mojado. Y entonces Gedeón le dice por segunda vez, Señor, no crees que soy un necio, no te quiero ofender, no te quiero faltar al respeto, pero necesito que me confirmes esto. Ahora al revés, o sea, voy a volver a dejar la piel y entonces mañana, si amanece todo el pasto seco, pero el vellón amanece mojado, voy a entender que eres tú y que es confirmación de que tú quieres que yo haga esto. Y así sucede. ¿Sí? Entonces también ahí creo yo, o sea, paréntesis, Dios no se enoja cuando nosotros le pidamos que nos confirme algo. O sea, no se va a ofender y no se va a enojar. Y está bien, yo creo que es mejor decirle al Señor, confírmame, y pedirle confirmación las veces que sean necesarias antes de aventarnos a hacer algo que a lo mejor no era exactamente, ¿no? Pero bueno, Gedeón ya la segunda dice, ok, está bien, vas. Y entonces reúne gente y reúne a miles, reúne, creo que son 15,000 hombres los que reúne, una cosa así, y Dios le dice, son muchos, son demasiados, porque la victoria te la voy a traer yo. Entonces, diles que a todos los que tengan miedo, que no hay bronca, que se regresen a su casa. Y en ese día se le van más de la mitad. Y dice, ¿de verdad no hay todos? No, no hay todos, órale. Y se le van más de la mitad. Y entonces dice, ok, siguen siendo muchos. Y él así como de, necesitamos un ejército, señor. Sobre todo considerando que los madianitas eran más de 100,000. Y entonces le dice, son muchos. Y les hace una prueba muy curiosa. Le dice, llévalos al río. Los que tomen agua como perro, a esos los vas a escoger. Los que se apoyen en sus manos para tomar agua, a esos no. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué? Dices, ¿qué tiene que ver eso? Lo que pasa es que si se acercaban a tomar agua como perro, quería decir que no estaban soltando la espada, que iban con la lengua a tomar agua para no soltar la espada. Los que se apoyaron, pues obviamente soltaron la espada. Si en ese momento los atacaban, pues los iban a matar, porque soltaron la espada. Entonces, al hacer esa prueba, Gedeón se queda con 300 hombres. 300, después de tener 15,000, se queda con 300. Y con 300 le dice el Señor, ahora sí, con estos vas. Pues ahí va Gedeón. Y entonces se ponen en las montañas, en la parte de arriba de donde están los madianitas. Baja Gedeón con un espía, así en la noche para ver qué onda, y escucha que dos soldados platican, uno de ellos le platica a otro que tuvo un sueño, que soñó que un pan de cebada bajaba corriendo y tiraba todas las cosas del campamento.
Entonces Gedeón entiende, y él le dice, yo creo que son los israelitas que nos van a ganar. Y entonces Gedeón dice, o sea, Dios me está diciendo que vamos, ¿no? Entonces le dice a cada uno de los 300 soldados que agarren un cántaro, que le pongan una vela adentro al cántaro y una trompeta, y que cuando él les diga, las van a quebrar los cántaros y van a sonar las trompetas. Entonces, eso es lo que hacen. En el momento en el que ya están todos así, dicen, por Jehová de los ejércitos y por Gedeón, y rompen los cántaros y suenan las trompetas. Entonces se hace tal barullo, tal ruido, que dice que el Señor confunde a los soldados madianitas y se matan unos a otros y salen corriendo. O sea, salen corriendo, unos se matan unos a otros y otros salen corriendo. Los que salen corriendo ahora sí ya los interceptan y los matan a todos. O sea, es una matazón fenomenal. Y gana Gedeón y los matan a todos. Por cierto, después dice que después de haber logrado una victoria tan grande, tan enorme sobre los madianitas, el pueblo nunca le agradeció a Gedeón lo que hizo. Y lo dice la Biblia, que no le agradecieron ni a él ni a sus hijos. Y que fui como que, se les olvidó muy rápido lo que hizo Gedeón por ellos. Ya ven, así es el ser humano. Y el tercer juez, que creo que es el más famoso para todos, y de hecho creo que más bien mucha gente no sabe que fue juez de Israel, es Sansón. Sansón es uno de los personajes más famosos de la Biblia, porque es usado muchísimo como cuento para niños. Por eso es porque es muy famoso. Sansón es un hombre que fue escogido por Dios para su servicio desde antes de su nacimiento, ¿no? La Biblia nos dice que el ángel de Jehová se le apareció a su mamá. ¡Ojo! Ella es la única mujer en el Antiguo Testamento a la cual el ángel de Jehová se le apareció. A la mamá de Sansón. Y ni siquiera sabemos su nombre, porque la Biblia solo nos dice que era la esposa de Manoa, que así se llamaba el papá de Sansón. Entonces se le aparece a la esposa de Manoa y le dice que va a tener un hijo, que sabe que es estéril, que va a tener un hijo y que ese hijo va a ser especial, va a ser elegido. Ella le platica a Manoa y entonces le dice que cuando lo vuelve a ver le dice que no se vaya para que lo vea también. Entonces le vuelve a aparecer y ella le dice, déjame, voy por mi marido. Ya, llega el marido y les dice que le da una serie de requisitos. Les dice que el niño va a ser nazareo. ¿Qué quiere decir nazareo? Nazareo es escogido, apartado para el Señor, pero no como levita, ojo, no como sacerdote, sino como para servicio práctico al Señor. Y por lo tanto, mientras ella esté embarazada y en toda la vida del niño, mientras ella esté embarazada, no puede consumir ninguna bebida alcohólica. Dice que sidra ni ninguna bebida alcohólica la puede consumir. Y que cuando ya nazca el niño, igual no puede consumir bebidas alcohólicas, no puede tocar nada inmundo y no le pueden cortar el pelo. Entonces, nace Sansón, crece Sansón, y se vuelve famoso porque tiene una fuerza extraordinaria, o sea, extraordinaria. Pero aquí también hay una enseñanza así rapidita para los papás. Aguas con los papás de hijos únicos. Sansón era un niño muy consentido. Se nota que fue un niño muy consentido. Los papás, él, por ejemplo, la primera vez que se casa Sansón, se casa con una pagana, con una filistea. Va y le gusta y va con los papás y les dice que quiere que se la tomen por mujer. Y el papá le dice, habiendo tantas mujeres entre las hermanas aquí de tu pueblo, tienes que ir a fijarte en una filistea. Es que esa es la que yo quiero. Pues bueno, y ahí van a pedirle a la muchacha. Se arma una tragedia horrible porque en el camino Sansón mata a un león. De regreso, resulta que en el león, en el cadáver del león, se formó un panal de abejas. ¿Se acuerdan que Sansón no podía tocar nada inmundo? Y dentro del inmundo están las cosas muertas, los animales muertos. Sansón ve el panal y lo agarra y se lo come y hasta le da a sus papás, pero no les dice de dónde agarró el panal. Entonces, en su boda hace un acertijo referente a esto del león, y los del pueblo de la muchacha le dicen que o le sacan la verdad a Sansón o los van a matar. Entonces ella le saca la verdad, él se enoja, de todas formas va y mata a otros para pagarles la apuesta, a la muchacha la repudia, después se casa con otra y a la otra muchacha la queman, a ella y a su papá vivos,
por haberse casado con Sansón. Vaya, entonces, y después es ya la infame Dalila llega a su vida. Dalila continuamente dice que, ojo, a Dalila le pagaron, Dalila no estaba enamorada de Sansón, a Dalila le pagaron para sacarle a Sansón el secreto de su fuerza, lo intenta hacer 3 veces, en cada ocasión él le dice algo que no es, le dice que si le tejen el cabello y se lo ponen clavado con estacas al suelo va a perder su fuerza, lo hace y no es cierto, ¿no? Y que si le trenzan el cabello con bambú o no sé qué cosa verde, que tampoco, o sea, 3 veces y no es cierto. Entonces ya para la cuarta, Dalila, la Biblia tiene una frase que a mí me llama mucho la atención, que dice que Dalila le empieza a decir, si me amaras, como dices, me dirías el secreto de tu fuerza. Pero estuvo tan muele y muele y muele y muele, que la Biblia dice que Dalila redujo el alma de Sansón a mortal angustia. O sea, Sansón quería morirse por las quejas de la mujer. Y le dice la verdad. Le dice que está consagrado desde su nacimiento a Jehová y que nunca le han cortado el pelo. Quizás le cortan el pelo, lo capturan, le sacan los ojos, y se lo llevan. Lo ponen a moler, lo usan como animal de carga, lo ponen con una piedra de molino, y pasa el tiempo, pasan años, y en esos años, pues a Sansón le vuelve a crecer el cabello. Y entonces dice que en una ocasión estaban los filisteos en el templo de sus dioses, en una reunión enorme, había miles de personas en el templo en esa ocasión, y alguien se acuerda de Sansón y dice, tráiganse a Sansón para jugar con él. O sea, para humillarlo y jugar con él. Y lo llevan, Sansón está ciego, obviamente, le sacaron los ojos, y entonces estando ahí, le dice al muchachito que lo lleva, que lo acerque a las columnas. Cada vez que Sansón hacía algo, ojo, cada vez que Sansón hacía algo, que se metía en un problema, decía, Jehová me librará como las otras veces. Jehová me librará como las otras veces. Hasta que no, cuando le cortan el pelo. Entonces ya en esta última ocasión lo acercan a las columnas y le pide perdón a Dios y le dice, Señor, permíteme usar mi fuerza una última vez y que mi nombre se recuerde, pero que me lleve yo a todos estos filisteos. Y entonces dice que el Espíritu de Dios desciende sobre él una última vez. Sansón recupera su fuerza y jala las columnas y tira el templo completo, que eran las columnas de base. Entonces dice que con eso Sansón mató más filisteos que todos los filisteos que había matado durante toda su vida. Aunque él murió también, llevó libertad a los hebreos porque mató a todos los filisteos, a la gran parte de los filisteos. Entonces, les digo, vean cómo es gente, estas personas que Dios usó para liderar a su pueblo, eran personas normales, eran personas pecadoras como nosotros, eran personas que incluso sabiendo que estaban destinados al servicio a Dios, pues también se equivocaron, ¿sí? Y creo que eso también es parte nos da la esperanza de que no necesitamos ser perfectos para que el Señor nos use. Nunca vamos a ser perfectos. Lo que sí es, pues obviamente, intentarlo, ¿no? Echarle todas las ganas e intentarlo, pero nunca vamos a lograrlo, pues no. Pero eso no nos descalifica para el servicio a Dios. Nuestras imperfecciones e incluso nuestro pecado, si nos arrepentimos, ojo, si nos arrepentimos, no nos descalifica para servir a Dios. Y eso es lo que nos enseñan estos jueces, ¿sí? Eso es lo que nos enseñan. Y entonces ya, para cerrar, les comparto esta última pantalla, aquí está, es la cronología, pero esta cronología es diferente de la que les he dado en otras ocasiones, porque resulta que el libro de los jueces, digo que hasta en esto está raro, el libro de los jueces no está en orden cronológico, o sea, los eventos que suceden del capítulo 1, 2, 3 y 4 no ocurrieron en ese orden, están revueltos, no entienden exactamente por qué, están revueltos, probablemente hay eventos que tuvieron que suceder traslapados, porque lo que sí establece es el periodo, o sea, se dice en el libro, se habla de un periodo de 300 años. Entonces, para que calcen los 350 años más o menos, se tuvieron que traslapar ciertos eventos. Pero entonces resulta que la última parte del libro
toda la cuestión de la idolatría, toda la historia de Micaías, la idolatría de Dan, la guerra civil, eso sucede primero, ¿sí? Cronológicamente eso sucede primero. Probablemente haya sucedido entre el 1385 y el 1300 antes de Cristo. Más o menos al final de este periodo, precisamente terminando la guerra civil o ya para terminar la guerra civil es cuando se levanta el primer juez, que es Otoniel, y ahora sí suceden todos los eventos de los jueces desde Otoniel hasta Sansón, ¿sí? ¿Por qué se da esta configuración medio extraña del libro? Porque les comentaba yo que no se están seguros de que en realidad lo haya escrito Samuel. La tradición judía dice que lo escribió Samuel, el Talmud, pero no están seguros. Entonces hay algunos autores que piensan que tiene varios autores y que en realidad el libro de Jueces es un compendio de muchos escritos. Entonces, hagan de cuenta que el registro de tal cosa, el registro de tal cosa, el registro de tal cosa, y lo pusieron todo junto en un libro. Entonces, por eso está rara la cronología y no casa, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, el último juez del libro de los jueces es Sansón, y en la época en la que Sansón fue juez, nació el profeta Samuel, que va a ser el protagonista del siguiente libro. ¿Sí? Hola. ¿Qué pasó? ¿Dejaste de compartir la pantalla? Sí. De todas formas, les voy a mandar okay. la presentación. Perfecto, gracias. De nada. Entonces le digo, Samuel nació mientras Sansón era juez. Y también, por ejemplo, otra curiosidad es que parece ser que los eventos del libro de Ruth ocurrieron cuando Gedeón fue juez. Fue más o menos para esas épocas, fue juez. Entonces, bueno, pues esto es todo respecto al libro de los jueces. En este momento voy a detener la grabación. Permítanme tantito.